Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta. Ahora, hermanos, estamos llegando al libro de Isaías capítulo 40. Quiero recordarnos en capítulo 39 lo que sucedió. El rey Ezequías recibió visitas cuando estuvo enfermo. Llegaron desde Babilonia y pues él, parece que el orgullo de él le exaltó tanto que él enseñó todo lo que había en su casa, todavía de su armamento, de sus tesoros. Era una cosa necia que no debía haber hecho tal cosa, pero lo hizo. Y Isaías el profeta le preguntó, ¿y qué vieron? ¿Quiénes eran? Bueno, venían de un país muy lejano. Para él era suficiente lejano que pensar, no sospechaba que podían ser enemigos. ¿Y qué les enseñó? Pues les enseñé todo. Y fue un gran error porque decía él que van a venir ellos y van a llevar todo. Después se enfermó ese rey, oró y Dios le dio otros 15 años. Durante esos 15 años engendró un hijo, Manasés. Y Manasés fue de los peores de los reyes del pueblo de Judá. Entonces encontramos en los últimos capítulos que el hermano José Cabello nos dio la introducción. Vamos a ver aquí muchas profecías que fueron escritos unos 100 años antes del libro de Jeremías, y está hablando de el rey Nabucodonosor unos 100 años antes de él. Llegando al capítulo 40, tenemos un prólogo, o sea, una introducción del resto del libro. Él dice, consuelen, si no me equivoco, la palabra Nahum. Es el profeta cuyo nombre quiere decir consolación. Consuelen a mi pueblo, dice Dios. Y sigue aquí, tomé la libertad de dividir en 3 pedazos esos versículos. Usted puede ver en Isaías 40, versículo 2, que Dios está diciendo, hablen al corazón de Jerusalén. O sea, háblenles bien cerquita a su corazón. Eso no vas a gritar allá a la calle. Y díganle a voces que su lucha ha terminado. Estoy usando la Biblia latinoamericana de hoy y parece que varias versiones muestran la palabra lucha, guerra. La 60 no muestra esto, que su tiempo se ha cumplido, dice. Pero está hablando de su tiempo de sufrimiento y guerra. Ahí está el primer punto, y vamos a ver que el resto de ese libro se trata con esos 3 puntos. Que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, estando ya 70 años en la tierra lejana, y que ha recibido de la mano del Señor el doble por sus pecados. Entonces, eso es como una introducción, un prólogo del resto del libro. Usted puede tratar de recordar eso, porque muchas veces un libro tenía un prólogo que introducía el resto. Ahora, cuando llegamos al versículo 3, él hablaba ahí de Juan el Bautista. Todo el mundo conoce ese texto casi. Dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová. Quiero que se fijen conmigo. Aquí en el Antiguo Testamento dice preparar camino de Jehová. Pero en el Nuevo Testamento dice preparar camino del Señor, hablando de Cristo. Tenemos los que tratan de bajar a Jesús a un Dios con minúscula, a un Dios de segundo rango, a un Dios de baja calidad y baja fuerza. Dice que Jesús es poderoso y que Dios es, el Padre es todopoderoso, pero están equivocados.
Es cierto que Cristo, estando aquí en la tierra y andando como hombre, se despojó a sí mismo. Eso vamos a ver. Pero ese texto aquí que dice que enderezad o preparad camino de Jehová, en libro de Mateo 3, 1 dice, este texto está cumplido en Juan el Bautista, y dice, porque este es aquel a quien habló el profeta Isaías, diciendo, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor. No dice de Jehová. Enderezad sus sendas. Ahora quiero que se fijen bien. Si no entienden, pregúntenme. Acaba de decir en el Antiguo Testamento, Isaías 40, versículo 3, preparad camino de Jehová. Pero aquí dice, preparad camino del Señor. Está hablando de Jesús aquí, pero se usó la palabra Jehová allá. Quiere decir entonces, ya hemos visto en Isaías capítulo 7 que Jesús es Dios con nosotros. Pregunto, si es Dios con nosotros, ¿qué Dios es? Pues, Dios todopoderoso. es el Dios todopoderoso, es el mismo Jehová, según ese texto aquí. Uno está diciendo preparar el camino de Jehová y el otro dice preparar el camino del Señor, hablando de la misma persona. Seguimos aquí en capítulo 40, versículo 11. Aquí decía de Jehová, mira, dividí esto en dos grupos. De Jehová, aquí dice, como pastor apacentará su rebaño, con su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a los recién paridos, hablando de Jehová con su pueblo de Israel. Pero Cristo en Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor. La misma idea. Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí Dios está mostrando a través de Cristo cómo va a rescatar esas ovejas. Hermano, tengo que preguntarnos. Hay una, no es controversia, es un malentendido, yo le llamo malentendido, en cuanto a algunos hermanos que conocen mucho y dicen que no debemos cantar el canto número donde dice dilo a Cristo, porque no podemos nunca jamás en oración decirlo a Cristo, sino al Padre. Eso es lo que dice, y está muy fuerte cruzando el río para aquel lado esa idea. ¿Qué dice usted? Bueno, en primer lugar, yo sé que hay predicadores que nos enseñan que no debemos orar a Cristo. Y si no podemos orar a Cristo, por supuesto, vamos a tener que mochar muchos himnos de nuestro himnario que son dirigidos a Cristo. Pero lea en su propia Biblia, que dice Hechos capítulo 7. El hermano Esteban, cuando le están matando, ¿a quién está orando? A ver, lea bien su propia Biblia, Hechos capítulo 7, dice el versículo 59. Y apedreando a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermanos, en vez de recibir lo que dicen hombres, vale más estudiar su propia Biblia. Estudien bien, sean personas que investiguen, sean personas que saben lo que dicen las Escrituras, no solamente lo que dice el predicador. Vemos también que el apóstol Pablo decía que en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12. A ver, vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Pablo daba gracias ¿a quién en este versículo? ¿Cómo vas a dar gracias a una persona? Pues tiene que decirle. Pablo oraba a Cristo. Esteban oraba a Cristo. Para mí es suficiente.
no vamos a estar siendo hombres pequeños que no estudian bien sus Biblias. Yo sé lo que dicen. A veces algunos dicen, no, pero Esteban estaba en un apuro. Entonces, ¿Esteban pecó? No. ¿Sí, hermano? Hermano, y Cristo muchas veces o algunas veces enfatizó que si querían pedir, que lo pidieran al Padre. Y que lo pidieran al Padre, pero en su nombre. Para que el nombre del Padre fuera glorificado. Sí. En el nombre de Cristo. Estamos hablando, hermanos, de la deidad. Estamos hablando cuando Dios dijo en Génesis, que capítulo 1, hagamos al hombre en nuestra imagen. Entonces vamos a ver en estos capítulos del libro de Isaías que Dios el Padre y Jesús el Hijo son uno. Y cuando oramos al Padre en el nombre del Hijo, estamos pues honrando al Padre. ¿Sí, hermana Leticia? En las mismas escrituras dice que tenemos a Jesucristo justo que intercede por nosotros ante Dios, que pedimos por medio de él a todos y Dios nos escucha. Amén. No entendí bien. Dice que pidiendo a Jesús, Él es abogado que tenemos para con Dios, que o sea, Él intercede por nosotros. Entonces yo creo que es normal que pidamos que Él nos ayude a que Dios nos escuche. Bueno, y Cristo es nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro amigo. El mero hecho de que la Escritura dice que orad al Padre en nombre de Jesús no excluye la posibilidad de hablar con el Hijo. O sea, no estamos diciendo que no ores al Padre, pero estamos diciendo que eso no excluye la idea de que podemos orar a nuestro abogado que está entre nosotros y el Padre. Y nuestro amigo, ¿sí, hermano? Cuando Jesús enseñaba, hermano, él fue claro y dijo a las multitudes, yo soy en el Padre en mí. Y cuando dijo, y todo lo que pidiereis en mi nombre será hecho. Y cuando oremos, él enseñó que pidamos en su nombre. Y hay otro texto que dice, y ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Ok, está muy bien. Entonces, Jesucristo es nuestro único mediador. En Juan 14:6 él declara, dice, nadie puede venir al Padre sino por mí. Exactamente. O sea que si buscamos caminos, si buscamos verdad, es Cristo. Ok. Hay un texto que mal entendido. Muchas veces, hermanos, leen un texto y en vez de investigar qué quiere decir ese texto, tratan de apoyar una doctrina que ya tienen. Por ejemplo, en Juan capítulo 16, versículo 23, dice Cristo, en aquel día no me preguntaréis nada. Hay hermanos que agarran este texto y dicen, ve, en aquel día que Cristo ya está en el cielo, no me vas a preguntar nada, no me vas a orar. Pero aquí Cristo está hablando de su resurrección y cuando resucite, ya no le van a preguntar preguntas difíciles cuestionando su divinidad, porque van a verlo resucitado y van a decir como Felipe, que dudaba y cuando lo vio dijo, Señor mío y Dios mío, es mi Dios, tú eres Dios, es la idea. Entonces, ese texto de Juan 16 que menciona dos veces, en el 30 también dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitamos que nadie te pregunte. Ve, los apóstoles están reconociendo, ya no necesitamos hacerte preguntas difíciles para probar quién eres o si eres de Dios o no. ¿Sí, hermano? No recuerdo el texto de momento, pero creo que es Pedro que le dice, muéstranos al Padre. Jesús le dice, tanto tiempo has andado conmigo. Ajá. Sí, Felipe. Sí, es Juan 14. ¿Juan qué? Juan 14. Juan 14. Ajá. Está muy claro ahí también que Él Sí, es el mismo. sí. No podemos, yo creo, que no podemos despegarnos de Jesús. No tengo porque nos queda bien claro que es en el nombre de Él, pero también podemos hacerlo
Señor Jesús, ayúdanos. Yo pienso, Bueno, Cristo dijo a sus discípulos, ya no los llamo siervos, sino amigos. ¿No podemos conversar con el mejor amigo? ¿Vamos a andar todo el día sin decirle nada? Ese amigo que me acompaña. Hermano, y usted como maestro de nosotros, ¿cuál cree que es la forma más correcta de orar? Así como lo que está diciendo el hermano, estos hermanos que piden en nombre de Cristo y ellos creen que no se debe pedir así. Usted como maestro, ¿cuál cree que es la forma más correcta de pedirlo? Bueno, quizá esa pregunta sería parecido a cuál es la posición más correcta de orar. Bueno, se menciona hincados, parados, acostados, muchas maneras. Bueno, en la misma forma, ¿cuál es la forma más correcta de orar? Bueno, por supuesto, vamos a orar al Padre. No vamos a decir que no. Pero estando Cristo sentado en el trono con el Padre, no estoy eliminado de poder decir muchas gracias a Jesús tampoco, en la misma oración. Pero la cosa es, no queremos causar problemas con hermanos. Hay hermanos que no quieren orar a Jesús, pues que no oren a Jesús. Yo no les voy a forzar que lo hagan, pero yo creo que sí tenemos el privilegio de hacerlo. ¿Sí, hermano? hermano, ¿Sí, Armin? Hermano, esta situación está muy difícil, está muy fácil de entender, ¿verdad? Nadie viene al Padre si no es por mí. Okay. O sea, más claro, ¿qué otra cosa te puede ser más claro? Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que ¿quién es mi intercesor entre Cristo y Dios? Si son la misma persona. Sí. Es la misma persona, nadie viene al Padre si no es por mí. Déjame decirles, Cristo decía del esposo y la esposa, los dos llegarán a ser una sola carne. Pero bien sabemos que el esposo y la esposa son dos personas. La misma cosa con Jesús y el Padre son dos personas. Pero Cristo decía, mi Padre mayor es que yo. Ahora, para entender eso no es fácil, pero los dos son eternos. Dios no comparte su gloria con ningún otro Dios, pero con Jesús sí. Y vamos a ver aquí si comparte su gloria con Jesús, pero con los dioses hechos con las manos de hombres no. ¿Sí, hermano Pablo? sí, hermano, es cierto lo que dice el hermano Román también. La pregunta es importante, pero también debemos tocar que es importante también que podemos caer igual que los testigos en quitarle importancia a Jesucristo, diciéndole que es el mismo, es la misma esencia, igual que el Espíritu Santo, los tres en uno solo. Y se puede pensar de las dos maneras. Bueno, grande es el misterio, pero quizás no lo entendemos total, pero sí podemos creer cosas que no entendemos. ¿Sí, hermana Alicia? Pienso, hermano, que Él nos enseñó cómo orar. Él le enseñó a los hermanos, los apóstoles, cómo orar. Y yo en mi mente, yo creo que estamos hablando del Padre, pero el que intercede directamente al Padre por nosotros es Cristo. Amén. A lo mismo es como si estuviéramos orando de Cristo, porque Él es el que va a interceder por nosotros. Bueno, Cristo abandonó el cielo, el Padre se quedó ahí. Vino aquí a la tierra el Hijo, haciendo la obra perfecta para rescatarnos. ¿Sí, hermano? Ahora, hermano, ellos son uno, son tres en uno, o uno en tres. Piensan lo mismo, dicen lo mismo, y hacen lo mismo. No, el Padre no porque el Padre piensa diferente, ni el Hijo diferente, ni el Espíritu Santo, sino todos están de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Sí, están trabajando juntos. Sí, hermano José. Solamente quiero leer lo que dice Romanos, el capítulo 8. Muy bien. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27.
dice, de igual manera, Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces aquí vemos que en la oración intervienen o están o forman parte la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si decimos que solamente Cristo es nuestro intercesor, como lo dice Pablo ciertamente, pero también Pablo dice que el Espíritu es nuestro intercesor, aquí como estamos viendo. Entonces no podemos limitar esto y cerrarnos, sino tomar el conjunto de todo lo que son las enseñanzas bíblicas y entonces sí tendremos un concepto correcto. Muy bien, está bien. Gracias, hermano, por esas ideas. Y aquí usted puede leer en la primera parte de este capítulo, habla del Espíritu, después habla del Espíritu de Cristo, y así los usa intercambiable. Bueno, hermanos, vamos a seguirle, regresando aquí a Isaías 40. En Isaías 40, versículo 28, Dios, todavía estamos mostrando Jehová en un lado y Jesús en el otro lado, comparando. Dios decía, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora, aquí está hablando de quién? Bien claro, que Jehová es el que creó los confines de la tierra. Pero cuando pasamos al libro de Juan, capítulo 1, aquí dice, hablando del Hijo de Dios, todas las cosas fueron por Él hechas. A ver, vamos a leerlo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por ese Verbo. Y más abajo en el 14 dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, está hablando de Jesús. Entonces aquí tenemos Jesús, creó todo. Y aquí tenemos el Padre, creó los confines de la tierra. Pues hay contradicción. No, el Padre y el Hijo están trabajando juntos. Están haciendo la obra de la creación. Bueno, en capítulo 40, versículo 12 a 26, encontramos la naturaleza de Dios. Es un Dios que no tiene comparación. Los que hacen sus ídolos de oro, plata, de madera, pues muestran la insensatez en comparación a un Dios vivo, que es un Dios tan potente que ni las naciones ellos son parecidos al polvo en unas balanzas. O sea, ¿cuánto pesa un polvo? No, ni se fija. O como una gota en un cubo, en una balde. Si usted manda a su hijo, tráeme un balde de agua, y él regresa con una gota, una gota. Pues, ¿qué es eso, hijo? Eso no me trajiste nada. Bueno, aquí dice en Isaías 40, pues todas esas naciones no son nada delante de él, pues es como una gota en una cubeta, no es nada. Dios es el Todopoderoso, pero también muestra que hay que perseverar en seguir a Dios. ¿Por qué? Porque Él da fuerza. Al fin de 40, algunos de ustedes lo conocen por memoria, que los muchachos se fatigan, se caen, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Nuevas fuerzas poseerán. O sea, Dios da fuerzas a los que le siguen a Él. ¿Y esos ídolos dan fuerzas? No. Los que hacen los ídolos deben creer en ellos. Los que los hacen se cansan mucho haciéndolos.
Bueno, también la promesa en 41, promesa de ayudar a Israel, promesa de Dios a su siervo, es un canto triunfal en capítulo 42, y vamos a ver, Israel no aprende de la disciplina. Ahora vamos a seguir con eso. Otra vez estamos viendo el Padre y el Hijo. En 42:8, yo Jehová, mira, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. O sea, ninguno de los ídolos, no importa que sea tan alto, tan grande, Dios no da gloria a ellos. Ni alabanza a esculturas. Pero ¿qué dice Cristo en Juan 17 en la oración del gran sumo sacerdote Jesús? Que decía, y ahora, oh Padre, glorifícame. Pero Dios aquí decía que no dará gloria a otro. Y Cristo dice, glorifícame tú contigo mismo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Quiere decir entonces que Dios no comparte su gloria con otro? Quiere decir que Jesús no es otro. Jesús es Dios con nosotros, como ya vimos en Isaías 7. Jesús es todopoderoso Dios, nada menos. Bueno, aquí en capítulo 43 dice Dios, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces Cristo no es el Salvador. Al contrario, el nombre de Jesús quiere decir Jehová salva. Jehová salva. Entonces aquí vemos en 44 versículo 6, así dice Jehová el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Vamos a usar eso para excluir a Jesús o incluir a Jesús? Tiene que incluirlo. Tiene que incluirlo porque Cristo es uno con el Padre. Y porque cuando leemos en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta 7, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, decía, haya pues en ustedes esta actitud. O sea, no vaya a ser orgullosos. Es que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, fíjense, yo subrayé esa frase, Cristo existió en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. A veces el niño no comprende. Papá, dame 10 centavos. El papá saca dos nickels, como decimos, 2 nickels, y le da 2 nickels. Y al otro niño le da un dime. Pues, uno tiene queja, recibió 2 5 y el otro recibió un 10. Pues va a la tienda a comprar la misma cosa. Pero muchas veces el niño, como no capta, papá, mira, me dio nomás una moneda chiquita a él de 2 grandes. Pero vale lo mismo. Bueno, tenemos que captar esas ideas de que cuando leemos aquí, igual, 2 5 o un 10 son igual. Y muchas veces gentes leen eso y no captan que está hablando de mi actitud. Yo no debo ser arrogante, no debo sentir mejor y más importante que otros, sino como Jesús, que Cristo dice, aunque era igual a Dios, no consideró algo a que aferrarse, no dijo, aquí me quedo en ese trono, no me bajo de ese trono, nunca con esa idea, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, durante el tiempo que Cristo estuvo aquí en la tierra, estuvo en forma de hombre. No estuvo en forma de Dios, aunque era Dios con nosotros. Pero tuvo hambre, tuvo sed, cansancio, pero sufría dolor y fue tentado en todo.
el Padre no. Jesús sí, mientras que estuvo aquí en la tierra. Bueno, aquí también vemos en el libro de Isaías 42:1, está hablando del siervo, y que este siervo que va a traer justicia a las naciones. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. El Padre está hablando del Hijo. He puesto sobre él mi espíritu. ¿Quién puso el espíritu? Pues el Padre Jehová. Él traerá juicio o justicia, dicen algunas versiones, a las naciones. El Padre dio al siervo su espíritu para hacer su obra. Ahora en Mateo capítulo 12 tenemos ese texto donde dice, hablando de Cristo, pondré mi espíritu sobre él y los gentiles anunciará juicio. Aquí está el mismo texto, pero aplicado a Cristo, para que no vaya a decir, bueno, ¿quién sabe quién será eso? Bueno, si no sabe quién es, vaya al libro de Mateo donde le interpreta ese texto, donde lo cita y dice, es Jesús. Es Jesús que tuvo el Espíritu de Dios, como aquí profetizaba, y aquí es el cumplimiento. Qué glorioso Dios que tenemos, hermanos. Amén. Qué hermoso mensaje que tenemos. Hay los que tocan las puertas y predican a un Cristo inferior. Dios con minúscula. Predican una salvación muy limitada, aquí nomás en la tierra, no en el cielo. Y si con ese mensaje tan inferior, tan desanimador, que no puedes ir al cielo, ya se llenó el número, logran gentes para que siguieran, cuanto más nosotros con un mensaje de verdad, de un Cristo vivo, de un Cristo todopoderoso y de una salvación en el cielo. Pedro decía en 1 de Pedro 1:4, de nuestra herencia reservado en los cielos. Bueno, hermanos, no vaya a dudar el poder de Dios. No vaya a decir, bueno, pobrecitos, ya no alcanzaremos nada de vida eterna en el cielo. Al contrario. Vamos a continuar el estudio, hermanos, sobre el libro de Isaías. Ya estamos viendo la grandeza de ese Hijo de Dios. Hemos estado viendo comparaciones de lo que dice en Isaías del Padre Jehová y en el Nuevo Testamento del Hijo. Por ejemplo, aquí en capítulo 42:5, vamos a ver lo que dice en la pantalla ahí. Así dice Jehová Dios, el creador de los cielos. A ver. Y el que los despliegue, el que extiende la tierra y sus frutos, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Entonces aquí claramente dice Jehová, creador de los cielos. Pero cuando leemos aquí en el libro de Hebreos capítulo 1, dice, en estos postreros días nos habló por su Hijo, o sea Jesús, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Aquí me dice que Dios, Jehová, fue creador de los cielos. Aquí me dice que el Hijo Jesús fue el que hizo el universo. No hay contradicción. No estamos hablando de dos dioses. Un solo Dios que está obrando, cooperando, trabajando, el Padre construyendo a través de su Hijo. Y sigue el texto en el versículo 3, dice, el cual, hablando del Hijo, siendo el resplandor de su gloria. O sea, Jesús es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. El ser humano batalla para entender cosas difíciles y para explicar cómo está la sustancia del Padre,
pues sabemos que Él es espíritu. Pero aquí dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo es que cada estrella está allá en el universo, cada constelación, cada planeta en la Tierra, que me dice que estamos volteando 18 millas por segundo? ¿Y cómo no caímos? ¿Cómo no nos bota fuera del mundo? Pues es poder de Dios, por poder de su palabra. Habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo. Mira, eso fue el gran propósito de la venida de Cristo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces Jesús ahora está ya sentado a la diestra de Dios. Sigue diciendo versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A ninguno. Pero analiza, Hebreos 1:5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Quiere decir que Jesús no es un ángel entonces. Dice, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Mucha diferencia entre padre e hijo y un ángel. Pero en Judas, versículo 9, no tiene que decir Judas 1:9 porque tiene nomás un capítulo. Pero quiero mostrar aquí que Jesús no fue Miguel el arcángel, como vienen los que tocan la puerta y dicen, Cristo fue Miguel el arcángel. No, no es cierto. La Biblia me dice que no. Porque aquí declara, hablando de Miguel el arcángel, dice, pero cuando el arcángel Miguel, ese es el ser humano que dice que es Jesús, pero no es Jesús. Y vamos a ver que en ese texto que no es. Cuando él contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, la Biblia no habla nada de eso. Hasta aquí. O sea, el Antiguo Testamento no lo mencionó. Hasta aquí. No se atrevió a usar juicio de maldición contra él. O sea, el arcángel no habló maldición contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pues si Miguel el arcángel es el Señor, no hubiera dicho el Señor te reprende, hubiera dicho yo te reprendo. Entonces captamos con ese texto que Jesús no es Miguel el arcángel, sino el Miguel el arcángel no quiso maldecir a Satanás, sino dijo, el Señor te reprenda. Seguimos. Voy a avanzarle aquí en capítulo 41, versículo 15. Dios está diciendo un texto un poco difícil de entender, pero puse algo aquí para que lo entendiera mejor. Ve ese hombre sentado arriba de esa pequeña maquinaria de madera. Debajo de esas maquinarias ponían piedras filosas, pues que estaban sumidos adentro de la madera. Y los bueyes andan trillando. Ya recordamos que dice, el buey que trilla no debe ponerle bozal. O sea, debía comer libremente. Pero esa es una máquina de moler el grano, más bien de separar la paja, el tamo del grano. Y aquí dice Dios hablando de Israel, aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, o sea, esas piedras que lleva abajo. Trillarás montes y los molerás y colados, tornarás en tamo. Muchas veces se usaba esas ideas de montes, collados, hablando de naciones. Israel iba a ser más poderoso que aquellos enemigos. Pero aquí vamos a ver, Dios prometió a levantar uno del norte. Isaías 41:25.
Y vamos a ver que más allá le va a poner el nombre de eso que va a levantar, que va a pisar los enemigos como el alfarero pisa pues el lodo. Entonces dice aquí en el 26, ¿quién lo anunció desde el principio para que sepamos? O de los tiempos atrás diremos, ¿es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Sigue, vamos a ver que Dios va a retar a los falsos dioses. No hay por qué temer, porque Dios es nuestro Dios. Y Dios en capítulo 41, versículo 21, va hablando en contra de esos dioses. No pueden anunciar nada antemano. No pueden decir lo que va a pasar mañana, pero Dios, el verdadero Dios, sí. Y Dios les declara, pues decid algo, haced algo, bueno o malo. Bueno, las imágenes no pueden hacer nada, ahí están parados, no pueden decir nada, no pueden hacer nada. Pero Dios está revelando el carácter de su siervo sufriente. Aquí ya vimos esos textos. El Mesías puede establecer justicia en su vida. Ahora voy a avanzar aquí. Dice en Isaías 41, 23, declaran lo que ha de suceder en el futuro, para que sepamos que ustedes son dioses. Sí, hagan algo bueno o malo, para que nos desalentemos y temamos a una. Bueno, los dioses hechos con las manos de hombres no pueden hacer nada. Aquí tenemos un cántico de alabanza y vemos que eso se encuentra en capítulo 42, empezando en el versículo 10, una alabanza por la liberación poderosa de Jehová, que Dios es como un gran gigante que los va a librar, que los va a ayudar a su pueblo. A pesar de ir a la cautividad, Dios los va a librar. Y vemos aquí que están comportándose como rebeldes. 42, 18, dice Dios aquí a esos entes sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Y dice, ¿quién es más ciego que mi siervo? Versículo 19. Está hablando de Israel. A veces Dios está usando la palabra siervo para Jesús. A veces está usando la palabra siervo para Israel. Al principio del capítulo usó la palabra siervo hablando de Cristo mismo. Pero aquí está hablando de Israel, porque eran ciegos. Ellos muchas veces corrían a otras naciones y traían dioses de ahí. Adoptaron los dioses de las naciones alrededor en vez de quemarlos como debían haber hecho y destruirlos. Entonces Dios está diciendo que no teman. En capítulo 43, Él dice que Él es el único que los puede librar. Y como un hermano José nos enseñó, no temas. Dice que la Biblia dice 365 veces, no temas. Para una vez por cada día del año, alguien ha dicho. Bueno, aquí en 43, versículo 10, dice, vosotros sois mis testigos. Dios está hablando a Judá. Ustedes son mis testigos a declarar al mundo que yo soy Dios y que los dioses hechos con las manos no son dioses. Y Cristo también decía a los apóstoles que iban a ser testigos de Él. Los apóstoles fueron enviados para dar testimonio al mundo quién era Jesús. Y Dios dice aquí en ese versículo 11 que Él es el único Dios vivo y verdadero. Dice en el 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Eso no excluye a Jesús, más bien incluye a Jesús.
También estamos viendo aquí, Él perdona el pecado, pero el pecador no puede evitar sus consecuencias. El que peca puede ser perdonado, pero tiene que sufrir las consecuencias. También Dios siempre ha sido y continuará siendo fiel a sus promesas. No falla ni va a fallar. Entonces ese Dios es el que puede contestar las oraciones. No hay otro Dios, no hay otro fuerte, solamente ese Dios vivo. Y los ídolos no sirven para nada. Pues ahí pinta un cuadro interesante que va el rico y lleva oro y plata a un hombre para que haga una Dios de fundición. Pero el pobre que no puede tener oro y plata va al bosque y corta un árbol, trae el árbol, lo corta, lo divida y en un lado cocina su cena, se calienta. Y con el otro lado talla y pone un rostro con un formón, martillo, y se hace un Dios. Y lo pone ahí en la esquina y se postra delante de ese Dios hecho con la mitad del tronco. Y la otra mitad del tronco se quemó. No saca la cuenta. La mitad lo quemé y la mitad estoy adorando. ¿Sí, hermano Armin? Hermano, y hablando de promesas, siempre se me grabó mucho esa promesa tan hermosa que nos hace Dios. Dice, no te abandonaré todos los días de tu vida. Ok. Está muy Y bien. verdad, hermano, verdad, hay que tener esa confianza que Dios no nos abandonará Amén. todos los días de nuestra vida. Ok, muy bien. Qué ignorancia de hacer un Dios de madera, de oro, de plata. Pues no calcule el hombre que está adorando un lado y quemando el otro lado. Bueno, ese texto corresponde que jamás Dios nos va a abandonar, porque muchas gentes están preocupados, están diciendo, no sabemos qué vamos a hacerle. Y Él dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Eso no quiere decir que nunca puede querer algo mejor, pero si no tiene con qué comprar zapatos nuevos, esté contento con lo que tiene por mientras, hasta que puede comprar mejores zapatos. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, de manera que podemos decir, pero ¿cómo vamos a decirlo? Confiadamente, no temblando y dudando. Confiadamente, el Señor es mi ayudador. Yo puedo decir, el Señor es el que me ayuda. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Muchos están temerosos. Que el gobierno nos está subiendo los precios y bueno, Dios sabe que mañana necesitamos comer. No desconfías. Aquí tenemos un señor trabajando con el hierro. El herrero toma la tinaza, trae en la mano tinazas. Trabaja en las brasas, le da forma con los martillos. Y trabaja en ella con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y se faltan las fuerzas, no bebe agua y desfallece. Él está siendo un Dios. Pero el mismo herrero se cansó, se desfallece. Pero aquí Dios está prometiendo algo mejor, redención de las garras de Babilonia, que Jesús va a libertarlos y va a dirigir un mensaje a los cautivos, que va a haber reconstrucción de las ciudades caídas, van a regresar de la esclavitud y van a tener un redentor. En ese caso, Ciro. Está mencionando Ciro, que les va a decir, regresan a su tierra. Regresan y construyen su templo. ¿Cómo es posible que Isaías podía mencionar Ciro 150 años antes que nazca? Bueno, es que Dios puede hacer lo que Él quiera. Y aquí vamos, en el último versículo,
del capítulo 44 que habla de Ciro. Dice de Ciro, mira, la Biblia lo pone por nombre 150 años antes que nazca y dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, será edificada. Pero Isaías está escribiendo cuando Jerusalén todavía no se destruye. Y ya está hablando de la reconstrucción. Y del templo serán echados los cimientos. ¿Cómo sabía Isaías que el templo iba a ser destruido y iban a tener que reconstruirlo de nuevo? Pues solamente por inspiración. Aquí tenemos un cilindro. Ese cilindro lo hallaron, parece que fue de arcilla, y si se nota, tiene escrito. No está escrito en español, no trate de leerlo, está escrito en el idioma de aquel entonces, de ellos. Pero está escrito. Y otro de la misma, ese es el cilindro de Ciro, se lo descubrieron en 1879. No fue hecho en aquel entonces, sino fue hecho en los días de Ciro. Dice, en las ruinas del templo del dios Marduk en Babilonia. Y eso anuncia el hecho de que el pueblo de Dios, los judíos, podían regresar a su tierra. Imagínense. Aquí la arqueología apoya la Biblia. Siempre cuando hombres van allá y meten la pala en la tierra prometida y escarban y buscan, hayan más evidencias que la Biblia es la verdad. Aquí tenemos ese cilindro de Ciro mostrando exactamente lo que dice la Biblia. Pasamos al capítulo 45, más vamos a encontrar de Ciro. Así dice Jehová a su ungido. Es un rey. Recuerda que un rey fue ungido, pero llama a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Ese rey Ciro destruyó a Babilonia. Recuerda que él es rey de Persia y los medos y los persias se juntaron. Darío, en el libro de Daniel, capítulo 6, recuerda que estuvo ahí en Babilonia. Bueno, ellos vencieron al rey que estuvo ahí de Babilonia y tomaron la fuerza, y Daniel continuó. Aquí vamos a ver lo que dice Isaías 45:2. Yo iré delante de ti, hablando de Ciro, y enderezaré los lugares torcidos. Quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Dios le iba a ayudar. Cuando él llegó a Babilonia, dice el comentario Beacon, las puertas de bronce eran características de las ciudades más ricas. Heródoto nos dice que Babilonia tenía 100 puertas de bronce. Y aquí que decía, quebraré puertas de bronce. Ahí la historia apoya la Biblia. Y aquí tenemos la tumba de Ciro. Probablemente nunca vamos a viajar a verlo, pero es otra prueba de que ese rey existía y que él, mencionado en la Biblia, es un hombre verdadero. Bueno, entonces en 45 damos cuenta que Dios es el creador de todo. Y había los que estaban peleando contra su creador. Mira, ¿por qué el hombre puede decir a Dios, ¿por qué me hiciste así? No. El alfarero hace del barro lo que él quiere, un vaso bien bonito o quizá un basurero. Si el alfarero hace un basurero, ¿el basurero tiene queja? ¿Por qué me hiciste así? Yo quería hacer un vaso de flores bonito. No se queja. Hay gentes que se quejan en contra de Dios.
¿Por qué no me dieron padres? No, ¿por qué no me dio padres ricos? ¿Por qué yo nací en pobreza? No, pues no vas a cuestionar a Dios. Dios sabe mejor que nosotros. Conocí de un hermano, casi no podía hablar. Era cojo, pero su forma de hablar era totalmente, pues, paralizado. Entonces, ese hermano aprendió el Evangelio y comenzó a predicar. Era muy difícil de entenderlo, pero poderoso, porque la gente tenía que esforzarse para captar lo que estaba diciendo. Y él decía, cuando Dios hace un ser humano, él nunca tenía que decir, ups, como, oh, ¿qué hice? Yo hice un error. O sea, él siendo cojo y paralizado sin poder hablar bien, está reconociendo, Dios no hizo un error en hacerme así. Porque Dios lo usó su talento y él logró más que si hubiera estado completamente sano. Porque la gente se amontonaba para escucharlo. Tenía tanto que decir. Tenía un mensaje tremendo. Entonces Dios no hay por qué decir, pues, ¿qué has hecho tú? O ¿qué va a decir a su padre? ¿Por qué me engendraste? Dice el versículo 10. O ¿qué va a decir a la mujer? ¿Por qué diste a luz? Entonces, Dios es el Todopoderoso, el gran Dios. Él es el Redentor de Israel. Y Él promete que Ciro va a soltar a mis cautivos. Fíjense el versículo 13. Yo lo despertaré en justicia, enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad, hablando de Jerusalén, y soltará mis cautivos, no por precio, ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Ahora seguimos aquí. Los ídolos de las naciones no pueden hacer nada para rescatar ni salvar a las gentes. Aquí va a decir de los que tienen ídolos de madera, pues no les pueden salvar. Aquí habla de las naciones en general, en capítulo 45, 20 a 25. También de los ídolos de Babilonia, 46. Aquí en 46 menciona Bel. Y también los ídolos son cargados, pero Jehová carga los suyos. Fíjense la diferencia. Si un ídolo era muy grande, era muy pesado para cargarlo. Pero el Dios nuestro, no tenemos que cargarlo a Él, más bien Él nos carga a nosotros, Él nos sostiene, Él nos ayuda. Aquí vemos en ese texto, y casualmente eso es una foto de esos dioses de Babilonia. Bueno, adoraron a esos dioses. Se postró Bel, se doblegó, nevó. Sus ídolos fueron puestos sobre bestias, sobre animales de carga. Vuestros acarreos fueron muy pesados, muy gravosos para las bestias cansadas. Están cargándoles. Bueno, aquí tenemos una comparación de los ídolos con Dios. Aquí estamos viendo, dice la Escritura, se derrumbaron, a unos se han postrado, hablando de esos dioses hechos con las manos. No pudieron salvar la carga, sino que ellos mismos han ido en cautividad. Imagínense, los dueños de esos ídolos querían escapar con ellos cuando venía el enemigo, pero eran tan pesados que los enemigos los alcanzaron, no podían ni salvar a sus dioses. Entonces Dios dice en el versículo 13, escúchenme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que han sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta su vejez, yo seré el mismo. Hasta sus años avanzados, yo los sostendré. Yo lo he hecho, y yo los cargaré, y yo los sostendré, y yo los libraré.
¿Qué promesas? ¿Qué clase de Dios quieres? ¿Uno que te sostiene, que te lleva, o que tú tienes que cargar? Bueno, eso es fácil de sacar la cuenta. Entonces aquí encontramos la redención espiritual del pecado. Estamos viendo en capítulo 49 el canto del siervo sufriente. Y vemos aquí en 49, hablando de ese gran personaje, Israel es el siervo de Dios, pero dice Dios que puso, versículo 2, habla de que puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñido, me guardó en su aljaba. Me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me glorificaré. Aquí también vemos, en ese capítulo, la frustración. En el versículo 4, estaban diciendo, pues, en vano he trabajado. No ha sido provechoso mi trabajo. Pero vemos su misión de Israel. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Y dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. No sé si recuerdas que Pablo citó ese texto cuando habló de luz a las naciones. Bueno, seguimos aquí y Dios está hablando de la fidelidad de Dios. El temor de Sión está en 49:14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Ese es el temor que ellos tienen. Pero ¿cuál es la contestación de Dios? Bueno, contesta que la madre no puede olvidar a su niño. ¿Cuántas madres tienen un niño nuevo y lo deja en la cama y se va de vacaciones y en 2 semanas regresa? Pues ya olvidé, dejé a mi niño aquí 2 semanas. No, la madre no hace eso. Bueno, ¿y Dios se olvida de uno? Dios tiene más cuidado de nosotros que la madre tiene de su niño. Eso es la respuesta divina de Dios. Y aquí vemos en capítulo 50 una separación temporal por el pecado. Dios tuvo que divorciarse de Israel por un breve tiempo. Y ellos estaban quejando, pues nos llevó a la cautividad, sí, por sus pecados, pero ahora Dios les va a recibir de nuevo. Otro canto, encontramos en capítulo 50, versículo 4, un canto del siervo sufriente. Hemos visto varios cantos, canto, pues aquí es uno muy lindo. Empieza en el versículo 4 que dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, yo no fui rebelde, ni me volví atrás. De mi cuerpo a los heredores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias de esputos. Ya sabemos que eso está hablando del Señor Jesús. Y aquí tenemos el ánimo, capítulo 51, el ánimo para el remanente fiel. Primero, aquí está recordándoles que hará todo lo que prometió Abraham. Dios prometió hacer de él una gran nación. Y esa gran nación se fue a la cautividad, pero ahora va a regresar. La salvación del Señor llegará al mundo entero. Mira, ya no es solamente para los judíos. Aquí dice en Isaías capítulo 51, versículo 4, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Aquí promete luz para
el mundo entero, para los pueblos. Yo creo que Isaías no entendió, Israel no entendió al leer eso, hasta que los días de Jesús. Y cuando Pedro les predicó, tuvo que anunciarles que el mensaje no es solamente para nosotros, sino para los gentiles. Entonces, aquí estamos viendo el poder de Dios. Y al fin y al cabo, el bien triunfará. Dice versículo 6, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestido o de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Hay los que dicen que aquí vamos a quedar en la tierra, pero Cristo mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán. Y ese texto dice la misma cosa, que la tierra se envejecerá como ropa. ¿Qué se hace con la camiseta cuando está muy roto y muy viejo? Pues se lo bota, se lo bota. Bueno, así la tierra llegaría a ser de poco valor. Ahora el punto número 4, el remanente padecerá injusticias, pero la justicia prevalecerá. Dios va a estar con ellos y gracias a Dios que sí. Ahora llegamos, las buenas nuevas son para Israel son, tu Dios reina. Imagínense estar en la cautividad por 70 años, que van a estar deportados, van a abandonar sus casas, quizá no van a ver sus hijos más, pero Dios les va a recordar, yo todavía soy Dios. Ahí va a haber un gran despertamiento. Aquí dice en el versículo 9, despiértate, despiértate, vístate de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y que hirió al dragón? O sea, Dios es el poderoso Dios. El brazo de Jehová está fuerte. El brazo de Jehová puede hacer lo que Él quiera en contra de las naciones. Sigue diciendo de Jerusalén. Bueno, Jerusalén es una nación, una ciudad hermosa. Y dice Dios también en el versículo 17 a Jerusalén, despiértate, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Si una persona fue culpable y merecía la muerte, fue condenado en algunos países a beber un cáliz, una copa de veneno. Tenía que beberlo y morir. Y eso es el cuadro, que el pueblo de Dios tuvo que beber ese cáliz de la ira de Dios. Por su mal comportamiento, los mandó a la cautividad. Pero ahora dice, pues ya van a regresar. Y va a haber mensajeros corriendo allá a Babilonia diciendo, están libres. Ciro dice que están libres, regresan a su tierra. Regresan. Y llegamos a 52:7, cuando dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, que dice de Sión, tu Dios reina. Imagínense estando en la cautividad por 70 años y una persona viene corriendo, dando el anuncio. No había teléfono, pero sí corredores, corriendo de pueblo a pueblo. El rey Ciro dice que somos libres, ya pueden regresar a la tierra prometida. ¡Wow! ¡Qué bueno! Buenas nuevas. Pero Pablo usó ese texto en Romanos y citó ese texto diciendo qué hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas de la salvación de la vida eterna. Entonces, aquí está el texto que estamos viendo. Qué hermosos son sobre los montes los pies que traen alegres nuevas, del que publica la paz. Primero se cumplió cuando llegaron los mensajeros a Babilonia. Pero ahí sigue diciendo Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 15,
hace la pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Quiere decir que tenemos que gastar dinero a enviar predicadores. Tenemos que esforzarnos a no malgastar el dinero nosotros. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. De los que anuncian el Evangelio de lo que es bueno. Ahí Pablo está citando Isaías 52:7. Llegamos al texto de mucha importancia, el texto que les pedí que memorizara. Y aquí este texto vamos a ver es otro canto. Ya hemos visto por lo menos 3 cantos y ese es otro canto. Ese es el cuarto canto de Isaías. Pero aquí vamos a ver la exaltación del siervo sufriente. ¿Recuerdan lo que decía el versículo 13? He aquí que mi siervo será prosperado, será exaltado, será engrandecido, será puesto muy en alto. Aquí está la exaltación, pero también la humillación. Fue rechazado, menospreciado, no lo estimamos. O sea, a la vista del hombre, Jesús no valía nada. Mira, ¿quién es ese hombre que viene de Galilea? No estudió en la Universidad de Jerusalén, no estudió a los pies de Gamaliel. ¿Quién es él para venir aquí a enseñarnos a nosotros en el templo? Así pensaron, así cuestionaron a Cristo. Menospreciado, humillado. Aquí vemos el rechazo de su persona. Y no se olvidan de memorizar esos textos. Isaías capítulo 52:13 hasta el fin de 53. Aquí tenemos el rechazo de su persona mientras que vivió. También el rechazo máximo en su muerte, de versículos 4 a 9. Aquí menciona cómo fue angustiado él, afligido, pero no abrió su boca. Era como cordero delante del matadero. Usted sabe que el cordero, cuando lo llevan a matarlo, pobre cordero no se da cuenta. Va tranquilo. Bueno, Cristo sí se dio cuenta, pero fue tranquilo. No tuvo que tener un montón de soldados para sujetarlo, para clavarlo en la cruz. Cristo se ofreció voluntariamente. Entonces, en estos versículos hay un relato de los sufrimientos de Cristo, también el propósito de sus sufrimientos. Fue por nuestros pecados y en nuestro lugar que nuestro Señor Jesús sufrió. Todos hemos pecado y caído de la gloria de Dios. Todos necesitamos un Salvador y cuando somos salvos queremos anunciar al mundo, queremos que otros sepan de ese gran Salvador. Entonces, Cristo murió por mí. Tenemos aquí la interpretación de su muerte. ¿Por qué murió? Aquí tenemos, murió como sacrificio sustitutorio. También Dios cargó nuestros pecados a su Hijo. Ahí lo explica bien el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros, todos nosotros. Ahí dice la descripción de su muerte. Ahí lo explica bien, en esos versículos 7 al 10. Entonces, ¿cómo podía Isaías escribir esas cosas? Parece que estuvo parado bajo la cruz. Parece que Isaías estaba viendo el maltrato del Señor Jesús en el juicio, los golpes, la muerte, la sepultura, la resurrección y el resultado de esa muerte. Que ahí decía al fin de ese capítulo que él va a ver el resultado de lo que hizo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo, al ver en ese momento a usted como un creyente, estoy seguro que Él está contento de ver lo que logró su muerte en la cruz. Bueno, vemos la declaración en versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Pero no quedará muerto, sino vivirá.
Porque ahí declara que verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. En el versículo 10, regresando 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Qué es eso? Va a vivir otra vez. Está medio escondido, pero ahí está. Vivirá por largos días. Después que muere, vivirá por largos días. Pues solamente Jesús hizo eso, que resucitó. Y vemos, vendrá tras la humillación, mencionado ahí en esos textos. Tenemos en capítulo 54 palabras de ánimo. Palabras de ánimo que no debemos temer ni estar avergonzados. Hay que regocijarnos. Algunos han dicho que 53 está seguido por un gran capítulo 54 que habla del Evangelio y las buenas nuevas. Claro, las buenas nuevas llegaron aquí a ese pueblo de Israel. Hermanos, vamos a dejar el estudio ahí por el momento. Su tarea para el jueves, si no tienen memorizado este capítulo, que lo memorizan. Pero también que termina a leer el libro de Isaías. Dimos hasta 54, síguele leyendo hasta el capítulo 66. Recuerden ustedes que Isaías vivió bajo la ley de Moisés. Va a hablar ahí de la importancia de guardar el sábado. Muchos leen eso y dicen, mira, a mí estás diciendo que tengo que guardar el sábado. No, no está hablando a ti. Está hablando al pueblo de aquel entonces. ¿Qué me está diciendo que no puedo comer carne de puerco? No, eso no fue escrito a ti directamente. Está escrito a gente bajo la ley de Moisés. Y hay que captar esa idea. Por eso muchos se confunden cuando leen los profetas y hablan de que vamos a subir a Jerusalén y guardar la fiesta de los tabernáculos. No está hablando a nosotros. Como un predicador en mi juventud se malentendió ese texto de subir a Jerusalén y guardar la fiesta de los tabernáculos, y como Jerusalén era muy lejos, él decidió, vamos a subir allá al estado de la Florida a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Bueno, es que no entendió que no estamos bajo esa ley de Moisés ya. Eso ya no es para nosotros. Y cuando la gente lee el antiguo como si fuese el nuevo, ya con razón que se confunde. Pero queremos entender bien lo que Dios nos ha dejado. Gracias, hermanos. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será.
Aleluya, aleluya.